Siguiendo con las preguntas, dice, ¿cómo saber cuándo se debe realizar una prueba de trabajo de parto o directamente la inductoconducción? Esto nos va a servir muchísimo para poder repasar cosas importantes del trabajo de parto. Vamos a ver algo primero de la prueba de trabajo de parto, que es muy diferente a la inductoconducción. La prueba de trabajo de parto, para que recuerden, siempre se hace en pacientes que ya están en trabajo de parto en fase activa. Siempre, siempre. Y que no tienen progresión adecuada. Es decir, ya está en la fase activa, pero no ha progresado. Entonces vamos a hacer una prueba de trabajo de parto que consiste en lo siguiente: realizar recto vaginal para saber cómo están las condiciones cervicales y el descenso fetal, si están o no íntegras las membranas, para poder optimizar las contracciones uterinas, que sean de 3 a 5 y 10 minutos, que sean espontáneas o ayudar a la paciente administrando oxitocina, poner analgesia peridural y monitorizar al binomio. Al hacer todo esto, que es la prueba de trabajo de parto en una mujer que ya está en trabajo de parto en fase activa, sabremos que es una prueba exitosa si tiene una progresión adecuada de dilatación y descenso para terminar en parto. Es decir, ¿cómo puede ser que no sea exitosa esta prueba de trabajo de parto? Cuando, por ejemplo, al hacer tacto vaginal y ver las condiciones del cervix y el descenso fetal, se dan cuenta que hay una desproporción cefalopélvica y entonces esa prueba de trabajo de parto que constituye el tacto, ver integridad, optimizar contracciones, analgesia y monitorizar todo lo que conlleva esta terapéutica, vamos a decir que la prueba no es exitosa y entonces la paciente necesita cesárea. La diferencia entonces y principal es que la prueba de trabajo de parto se hace en la paciente que ya está en trabajo de parto en fase activa y que nos va a poder delimitar o definir si se puede ser una resolución del embarazo por parto o si puede ser una resolución del embarazo por cesárea. A diferencia de la inducción al trabajo de parto, en donde esta es cuando se interrumpe el embarazo porque hay más riesgo de que continúe con el embarazo la paciente de que continúe con él. Estrictamente esas son las palabras. Está indicado cuando existe riesgo al continuar con el embarazo, en lugar de interrumpirlo. Es decir, la paciente se va a beneficiar de interrumpir el embarazo y puede morir si continúa embarazada. Y esta se hace cuando la paciente no está en trabajo de parto y se diagnostica o se da cuenta de que algo anda mal. Entonces, consiste en dos partes: en la inducción, en donde se incluye la maduración del cérvix, y la conducción para estimular las contracciones uterinas. Y entonces, la inducción del trabajo de parto va dirigido para que el útero tenga contracciones en mujeres que no están en trabajo de parto. Y a diferencia de la prueba de trabajo de parto, donde hacemos el tacto, vemos si las membranas están íntegras, vemos si hay o no desproporción cefalopélvica y podemos administrar o no oxitocina, aquí en la inducción de trabajo de parto, el medicamento que se utiliza es el misoprostol. Sin embargo, como todo en la vida, puede haber complicaciones, entre ellas la taquicistolia, que quiere decir que hay más de 5 contracciones en 10 minutos, puede haber desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, rotura uterina y sufrimiento fetal agudo. Entonces, a respuesta muy reducida de cuándo saber cuándo utilizarlas, la prueba de trabajo de parto se utiliza cuando la paciente ya está en trabajo de parto en fase activa y queremos ver por qué ya no está progresando y saber si sí va a poder hacerse parto o cesárea. Y la inducción de trabajo de parto es cuando, por ejemplo, llega a la consulta una paciente y no tiene trabajo de parto y de repente se dan cuenta que tiene preeclampsia severa o ya les convulsiona. Ahí se hace inducción de trabajo de parto porque necesitan interrumpir el embarazo para que la paciente pueda sobrevivir ante esos problemas. Y por supuesto que hay indicaciones y contraindicaciones para la inducción de trabajo de parto. Son muchas, pero puse las más importantes. ¿En qué escenarios les podría venir en el examen cuándo hacer la inducción del trabajo de parto? Es decir, cuándo interrumpir el embarazo. En la coreonitis, óbito, obviamente, en la enfermedad hipertensiva asociada al embarazo bajo control, ruptura prematura de membranas, la indicación más frecuente en nuestro país, que es el embarazo postérmino con al menos 41 semanas de gestación, un embarazo en una mujer que tenga una enfermedad autoinmune, una hemorragia anteparto controlada, retraso del crecimiento uterino con un Doppler normal, un embarazo gemelar no complicado, y su inmunización y la insuficiencia uteroplacentaria. Y las contraindicaciones para inducción de trabajo de parto, pues es la presentación pélvica o transversa, pues no inventen cómo van a inducir el trabajo de parto así. La desproporción cefalopélvica, la placenta previa, por obvias razones, la cesárea previa o cirugía del cuerpo uterino que tenga invasión de la cavidad endometrial previa,
paciente con cáncer cervicouterino, prolapso de cordón, herpes genital activo, sufrimiento fetal agudo, macrosomía y ruptura uterina previa. Esas son las contraindicaciones para inducción del trabajo de parto. Bien, entonces necesito que me conteste. Luisa, ¿qué medicamento usamos en la prueba de trabajo de parto? No, usamos oxitocina. ¿Quién pudo misoprostol? No, en la prueba de trabajo de parto, oxitocina. Ajá. Y bueno, ahora, Leonardo, David, ¿cuál usamos en la inducción de trabajo de parto? Claro, misoprostol. Eso apréndanselo. Ajá. Tanto la diferencia entre la prueba de trabajo de parto, que es en mujer que ya está en trabajo de parto en fase latente, usamos oxitocina, y en la mujer que no está en trabajo de parto y por algún motivo tiene alguna de estas condiciones, vamos a usar misoprostol. ¿De acuerdo? Muy bien. Curso ENARM, Alfil, MD Online. Inscríbete y estudia a tu propio ritmo en enarmcurso.com.